Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre la crianza, el sueño infantil, la maternidad, la vida en parejas, la disciplina, de todo. Acá hablamos de todo y por eso no te pierdas de revisar mis otros podcasts para disfrutar de mi contenido y ayudarte en lo que sea que estés atravesando en este momento. También no te olvides de unirte a mi comunidad en Patreon y a través de Patreon entras a mi comunidad de Telegram donde podemos conversar diariamente sobre los múltiples tópicos y los múltiples foros donde te gustaría conversar y donde te gustaría que yo y mi comunidad te ayudemos directamente. El día de hoy vamos a hablar de lo que yo llamo el efecto Halloween o el fenómeno de Halloween y cómo afecta el sueño infantil. Créanlo o no, hoy en día ya es más que evidente que los niños alrededor de esta época, y a veces se mezcla con esto y con la época de Navidad, comienzan a tener comportamientos anormales, comportamientos distintos, comportamientos que no habíamos visto antes. Se destapa la sensación de miedo, se destapa la sensación de quedarse solo, el miedo a quedarse solo. O sea, empezamos a notar una ansiedad que antes no estaba y que está promoviendo despertares en nuestros babies y en nuestros niños pequeños. Entonces, este post es para ayudarte a navegar esa circunstancia y ese escenario en el caso de que tu niño esté siendo afectado por la llegada del Halloween, no por la exposición a todo lo que tiene que ver con Halloween. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo definimos el efecto Halloween en el sueño de los bebés? Bueno, yo lo defino de la siguiente manera. Tu hijo de la nada comienza a tener más despertares o despertares que antes no tenía, más de lo común. En esos despertares tú vas a notar una actitud muy particular. No es un despertar donde el niño simplemente empieza como que a gradualmente despertarse y como que bueno, sí, vengan a ayudarme a conectar el sueño. Te llaman todavía como con sueño. Eso es un despertar normal. Los despertares por el efecto Halloween es bastante evidente que el niño está en estrés y el niño salta de estar dormido a estar completamente fuera de lugar, completamente asustado, angustiado, a un estado de alerta o de sobreangustia muy evidente, que inclusive puede ser como que te asusta a ti verlo así en ese estado, porque tú dices, está teniendo una parálisis del sueño, está teniendo un terror nocturno, está teniendo un episodio de sonambulismo. El Halloween, el efecto Halloween puede causar un sonambulismo muy específico y ya les voy a definir cómo se ve un niño sonámbulo. Entonces, eso por esa parte con los despertares. Pero también cuando el niño está despierto, inclusive de día, inclusive a plena luz del día, tú empiezas a ver comportamientos tipo no quiere ir al baño solo porque el baño está oscuro, no quiere pasar por un pasillo en específico de la casa porque está oscuro, o te pide constantemente que prendas todas las luces, inclusive en plena luz del día. Donde sea que haya oscuridad, el niño se imagina cosas extrañas, ¿ok? A la hora de dormir tú empiezas a notar una angustia también, empiezas a notar una actitud bastante evitativa del niño hacia la hora de dormir, o el concepto de quedarse solo dormido le angustia y antes no ocurría. Entonces ahí tú puedes decir, aquí está pasando algo. Este niño o vio algo que le dio miedo o escuchó algo que le dio miedo, porque inclusive hay canciones de Halloween que dan miedo y yo recuerdo de niña, yo no sé si ustedes se acuerdan, la canción de los muertos, la que dice cuando el reloj marca las 2, los esqueletos salen de su tumba, bla bla bla. Cuando el reloj marca la 1, los esqueletos salen de su tumba. Esa canción a mí me daba miedo, la canción original. Entonces también recordemos lo siguiente. Acá en Estados Unidos, que es el epicentro del Halloween, desde las comiquitas más amigables hasta podcast para niños, libros para niños, canciones para niños, sacan la temática de Halloween casi que desde septiembre hasta octubre. O sea, ya este año los veo sacando, poniendo Halloween en Walmart y en todas las tiendas desde septiembre. Entonces, no estamos hablando de que es nada más un día donde el niño va a estar expuesto a los esqueletos, las calaveras, las calabazas, las brujas, la cosa.
sino que, o sea, es toda una temporada donde el niño constantemente en la televisión, en la radio, cualquier emisora infantil le va a poner canciones de Halloween. Y como les dije, hay algunas canciones que pues les dan miedo. Nada más el sonidito ese del o sea, ya eso les da miedo. Los niños están programados para reconocer dónde hay peligro y dónde hay mal. Ahora bien, aquí entramos a la parte donde responde a cuándo ocurre, o sea, cuándo sé yo que mi bebé va a empezar a ser afectado por el tema del Halloween. Ok, es más o menos cerca de los 16-18 meses que los niños empiezan a experimentar como que pesadillas, como que ya es evidente que los niños se levantan como que muy exaltados, se levantan de un sueño de 0 a 100 en nada. Entonces ya ahí pasó algo, o sea, ya ahí ese niño está procesando una información de manera diferente con respecto a lo que es el miedo, ¿ok? Pero una cosa es que el niño tenga miedo y que el niño el bebé en este caso, que el bebé reconozca la sensación del miedo a el concepto del mal, de lo que es bien, de lo que es mal, o sea, de que hay gente buena y de que hay gente mala, ¿ok? Eso ocurre más hacia los 2 años. Y en efecto, a mí me pasó que a los 2 años, en el Halloween que ocurrió cuando mi hijo ya tenía 2.5, 2 años y medio en ese entonces, empezó a decir y a somatizar que él tenía miedo. En su idioma de niño pequeño decía, hay miedo ahí, hay miedo ahí. ¿Y qué pasa? Que si bien mi hijo podía ver videitos de Halloween de sus canciones favoritas, ¿verdad? Yo qué sé, Blippi Halloween, en ese entonces a él le gustaba mucho Gecko's Garage Halloween, o sea, cualquier cosa que él viera de su temática de carritos y tal, traía el Halloween, la serie de Super Simple, de las que son puras canciones, Little Baby Boy, entonces esa gente sacó Halloween. Entonces, una cosa es que yo lo veía a él ver las comiquitas con su cara normal y otra cosa era cómo él lo procesaba por dentro, porque mirando atrás yo veía que él se quedaba como mirando como muy fija la cosa, así como un poco impactado. Entonces, si bien él no ponía, o sea, los niños tan pequeños no saben que cuando sienten miedo se deben tapar los ojos o no tiemblan. O sea, muchos niños pareciera que les gusta, porque muchas mamás me han dicho, no, pero es que a mi bebé le gusta, él se ríe y tal. Mira, una cosa es la reacción del niño y otra cosa es cómo procesa lo que está viendo. Y ya yo entendí que inclusive si el niño simplemente lo ve y no reacciona, no quiere decir que más tarde su cerebro y él como tal o ella como tal por dentro no procese esa información con miedo y que empiece a tener pesadillas extrañas y pensamientos extraños con miedo. ¿Ok? Entonces hay que separar muy bien yo sé lo que le da miedo a mi hijo porque es evidente en su reacción cómo lo procesa, a mi hijo ve cosas, no reacciona y por eso yo asumo que no le da miedo. ¿Ok? Hay que ser muy al ojo, pues, o sea, como que muy al tiro de cañón con eso, porque tu hijo muy bien pudiera estar procesando la información con miedo por dentro y eso lo debes evitar. Entonces, cualquiera de los dos casos, yo personalmente les recomiendo que lo eviten, que cuando sea la época de Halloween ustedes estén muy presentes y no permitan que ellos vean cosas de Halloween y que no escuchen cosas de Halloween, porque como les dije, les pudiera estar afectando el sueño. Después de los 16, 18 meses, específicamente a los 24 meses es donde empezamos a ver este tipo de fenómenos, de que el niño está evitando ir a dormir, está levantándose en mitad de la noche como con una gritería más rara de lo normal, o sea, si al niño, mira, si tu hijo no está enfermo y ya le salieron todos los dientes, esas griterías extrañas en mitad de la noche tienen un porqué, una respuesta un poco más psicológica. Hay un trasfondo más psicológico y de rutina de que tu hijo está siendo muy sobreestimulado por este tipo de contenido. Entonces, chama, evitarlo. He conocido a muchos papás que están como que súper empeñados y súper obsesionados que a sus hijos les guste Halloween. Y que no, Gene, pero es que mi bebé le da risa, jajaja, nosotros todos nos encanta, qué tal, que pim pum pam. Una cosa es que le dé risa un muñequito que se movió de manera graciosa
Y otra cosa muy diferente es que luego esa imagen se quede en su cabeza y que su cerebro comience a hacer cosas extrañas. Porque es que, fíjense, nosotros los seres humanos, nosotros tenemos que entender que tenemos mecanismos de defensa muy primitivos para evitar cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Y Halloween activa ese mecanismo en la mente del niño. Si aquí hay una calavera, si aquí hay un muñeco como feo, si aquí hay un muñeco con un cuchillo y vaina, eso me va a hacer daño y por eso yo debo responder con miedo. Y yo debo responder con rechazo a lo que estoy viendo. Y si tú, el adulto cuidador, te empeñas en decirle y en hacerle creer y en instalar este pensamiento contrario a lo que su instinto le está diciendo que es: grita, asústate, sal de ahí, no te expongas a esto, y tú insistes en poner al chamito y decirle: ríete, disfrútalo, es algo divertido, nos disfrazamos, bla, 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 entras en un conflicto un poco antinatural contra la psiquis del niño, ¿ok? Vamos a definir eso por ahí. Si los psicólogos, si las sleep coaches te estamos diciendo que esto puede afectar el sueño del niño, no te empeñes en que no, es que hay que acostumbrarlos desde bebés para que después no les dé miedo. No, eso es completamente antinatural y en mi opinión es súper irrespetuoso obligar al bebé a que se ría, a que le parezca gracioso, obligar al toddler a que te diga que sí, es genial. ¿Ok? Vamos a separar esas discrepancias que vienen con la maternidad y que vienen con el lazo de apego seguro que tú estás intentando crear con tu niño. Tú eres el cuidador principal y tú eres la que le dices: mira, ¿te da miedo? Ya está. En esta casa no ponemos Halloween nada, porque pues yo voy a respetar tu etapa, y cuando tú estés grande, que tú tengas 5 o 6 años y tú decidas y que mira, vamos a decorar con Halloween, bueno, lo podemos hacer juntos y volvemos a revisitar esa conversación. Pero mientras el bebé esté pequeño y mientras el bebé no pueda entender el sentido figurado de la palabra, tú como cuidador estás en la obligación de no obligar y no exponer a esa criatura a cosas que le dan miedo y a cosas que le causan traumas y a cosas que le van a perturbar su sueño. Entonces ahora vamos con las soluciones y las alternativas, y como que te puedo dar ideas para que tú, en caso de que estés experimentando lo que te estoy diciendo, puedas poco a poco disolver ese escenario y puedas poco a poco suavizar los estragos que pueden traer el efecto Halloween en tu bebé o en tu niño pequeño. Bueno, lo primero que les voy